derrumbes, colapsos, sobre todo de la parte superior de las paredes de los túneles, y es mucho más complicado. También, inherentemente, dentro del mismo proceso, el agua freática también causa daños, y el agua freática pues entra mayormente por esas diaclasas, por esas fisuras. Muchas veces hacemos una especie de soldadura de esas discontinuidades con una inyección de lechada. Entonces, en las paredes de las excavaciones hacemos unas perforaciones con los taladros que ustedes vieron la vez pasada con la fabricación de los anclajes, pero esta vez esos taladros lo que hacen son perforaciones para inyectar a altísima presión esa lechada, para que la lechada recorra todas esas imperfecciones y solidifique esas discontinuidades. Es decir, es como un yeso en una fractura. Lo que hace es solidificar esas discontinuidades, esas fracturas, y hace que la excavación sea un poco más segura y más fácil. Como consecuencia también, tapona las entradas de agua y permite una excavación un poco más segura. Entonces, las inyecciones de lechada son muy buenas a la hora de hacer excavaciones, sobre todo en rocas, para estabilizar esas excavaciones. También cuando hay presencia de nivel freático alto, cuando hay presencia de aguas freáticas, sumideros, drenajes, etcétera, es muy conveniente también hacer ese tipo de inyección de lechada para solidificar esos conductos y evitar que el agua entre en la excavación. Hay que hacerla con la maquinaria adecuada, con la dosificación adecuada y con el estudio geotécnico y geológico adecuado. Entonces, ya con esos temas vistos, continuamos entonces con las otras metodologías. ¿Hay alguna pregunta o duda antes de continuar? Bueno, aquí tengo unos videos de lo que le acabo de decir a ustedes. En esta imagen de las inyecciones de lechada. Denme un minuto, ya está listo el video. Voy a compartir pantalla. ¿Están viendo un video? ¿Escuchen el audio? Jóvenes. Sí, profe. Listo. Y rocas. Vamos a repetirlo porque no vieron esa parte. Inyección en suelos y rocas. El objetivo es modificar suelos y rocas para aumentar la resistencia a la compresión y corte, impermeabilizar, rellenar y compactar. Tipos de inyecciones. Existen diversos tipos como inyecciones de compactación, inyecciones en suelos y rocas, sistema de anclaje, micropilotes, compactación dinámica, entre otros. En esta imagen podemos observar cómo se inyecta líquido a presión a través de un tubo. Fíjense, aquí se presentan las discontinuidades que yo les comenté, las fracturas en la roca. Estas fracturas, cuando tú comienzas a excavar, todas estas pedazos de roca te caen encima. Entonces, aquí lo que hacen es inyectar esa lechada a presión por todas estas fisuras. Entra la lechada, fragua, se endurece y solidifica la roca, la hace maciza. Ahora vemos la representación de un método de inyección con Packer, el cual puede ser en dirección ascendente o descendente. Ahí está el área de influencia de cada una de las inyecciones, digamos los diámetros de influencia. Es un esquema básico, pero muestra cómo se hace. Esta imagen muestra un mejoramiento de suelos a base de columnas de concreto vibrado.
Estas columnas son construidas en terreno introduciendo una sonda con punta vibratoria. Se usa para densificar suelos granulares y transferir cargas a través de estratos de suelos orgánicos o poco cohesivos, hasta estratos inferiores más resistentes. Este otro tipo de mejoramiento de suelos consiste en columnas estabilizadoras de cal o cemento. También son conocidas como soil mixing o deep mixing method. Es una mezcla mecánica del terreno original con algún material cementicio como cal o cemento. Bueno, esto no lo miramos. Sellado de grietas de concreto. No. Vamos a hablar del vibroreemplazo. Cuando la capacidad portante de los suelos es bastante pobre, hay una técnica que se llama vibrosustitución o vibroreemplazo, que es hacer columnas de grava. Esas columnas de grava lo que hacen es mejorar la capacidad portante del suelo y sus alrededores, haciéndolo un poco más denso y mejorando pues esa capacidad portante. Entonces lo que hacemos son perforaciones a lo largo y ancho de todo el sitio a cimentar. Reemplazamos unas columnas, sacamos tierra, reemplazamos esas columnas de tierra que sacamos por columnas de grava de un material adecuado, vibramos esa grava y mejoramos la capacidad portante. El método se llama vibrosustitución o vibroreemplazo. Voy a hacer aquí una pequeña, un video animado y luego mostramos uno real. La técnica consiste, aquí brevemente les voy a explicar, la técnica consiste en hacer una perforación con unos aparatos especiales. Estos aparatos normalmente son excavadoras por vibración, excavan. Por aquí tiene una tolva, esto es hueco. Tienen un minuto que alguien está llegando a clase. Esta tolva cae por gravedad, llena este cargador, llena una grava con una granulometría adecuada, cae por gravedad. Y este elemento que tiene en la parte delantera de la excavación es un vibrador excéntrico. A medida que se va retirando, la grava cae, él se introduce en la grava, vibra, porque ustedes saben que los materiales granulares se compactan no por presión o por golpe, sino por vibración, y comienza a compactar la grava. Entonces, a lo largo y ancho de la excavación quedan estos pilotes de grava. Es decir, estás reemplazando una parte del suelo por un suelo de mejor calidad y estás mejorando la calidad la capacidad portante de toda esta zona. Se llama vibroreemplazo o vibrosustitución. Fíjense, por aquí cae la grava, el vibrador sale un poco, vibra, compacta, y ahí va construyéndose ese pilote de grava. Aquí en Colombia han hecho mucho este sistema en Cartagena para mejorar las capacidades portantes de las zonas aledañas a la playa, en Boca Grande, el Laguito, etcétera. Cuando estudié yo tuve la oportunidad de ver esta metodología en una ampliación de un hotel que hubo en Cartagena. Entonces, no es un método desconocido para nosotros. Y ya digamos, en la técnica como tal, esto creo que es en España. A 5 minutos de Cartagena, Escombreras aspira a Cartagena, España, no Cartagena, Colombia. Energética en España. La construcción de la central térmica de ciclo combinado en la bahía de Escombreras supuso un reto geotécnico. El motivo, la presencia de terrenos muy flojos compuestos por arcillas y limos en profundidades entre 6 y 12 metros, con nivel freático casi superficial. Bajo estas capas compresibles se encontraba el sustrato firme de gravas. La solución adoptada fue la mejora y refuerzo del terreno mediante columnas de grava. De esta manera aumentaría la capacidad portante y el módulo elástico del terreno, aumentando su resistencia al corte, homogeneizando el conjunto suelo-columna y reduciendo tanto los asientos totales y diferenciales como el tiempo de consolidación. Bajo unas estrictas medidas de seguridad, se llevó a cabo el suministro continuo de grava, material que contribuye a la mejora del suelo. Keller Terra ejecutó una malla de columnas de grava a gran velocidad con la más moderna maquinaria de fabricación Keller, totalmente autónoma, gracias a una propulsión de orugas, un compresor
compresor, un grupo electrógeno y un mástil encargado de soportar el corazón de la máquina, el tubo vibrador. Este se compone de una cámara de descarga, un tubo alargador, junta antivibratoria, motor eléctrico y tubo alimentador, excéntrica y orificio de salida. Una vez en los puntos de Inca, previamente replanteados, la máquina se estaciona mediante unos gatos que le permiten adaptarse al terreno más difícil. Una pala cargadora transporta la grava hasta la tolva, equipada con un tamiz que garantiza la regularidad del material. La tolva vierte la grava en la cámara de descarga, donde el aire comprimido asegura un flujo continuo y uniforme del material. En virtud del empuje estático, la acción del aire comprimido y el desplazamiento lateral del suelo, el vibrador perfora el terreno hasta la profundidad de diseño. A continuación, sube ligeramente y a intervalos cortos, permitiendo que la grava ocupe el espacio liberado. Al volver a bajar, el vibrador compacta y expande el material. Geller Terra ejecutó más de 110.000 metros lineales de columnas de grava de profundidades de hasta 12 metros y diámetros variables entre 80 centímetros y 1 metro. Se llevó a cabo un exhaustivo control de calidad del tratamiento, compuesto por pruebas y ensayos in situ, contando además con el avanzado programa informático M4D. De las propagandas. ¿Alguna duda o pregunta? Sí, profe, con respecto al primer video que estaba mostrando, los pilotes que hacen con agregado grueso, ¿le aplican también algún tipo de concreto para que sea más compacto? ¿O simplemente No. Solamente, así como lo viste en el último video, es una grava limpia, seca. Lo que pasa es que está confinada y por ende tú la compactas de forma con vibración. Entonces te va a quedar una columna. Mira, yo recuerdo que cuando a mí me llevaron en Construcciones Civiles 1, precisamente, en la ampliación del Hotel Hilton en Cartagena, yo estudié en Cartagena, nosotros nos metimos en una excavación que tenía como unos 6 metros de profundidad. Eso era el sótano del Hotel Hilton, era un sótano de 2 pisos, o sea, era sótano y subsótano. Ahí había presencia de agua freática porque el mar estaba a 20 metros y el nivel freático era altísimo. Eso es otro método que les voy a explicar a continuación. Ese vibro reemplazo, nosotros veíamos las columnas de grava hacia alrededor de la excavación totalmente verticales. Es decir, tú tocabas esos pilotes y parecía concreto. No era concreto, era grava bastante densificada. Lo que pasa es que esa grava que nosotros vimos allá era una grava mezclada con algo, era una grava un poco más menuda y tenía una granulometría bien gradada. Es decir, tenía todos los tamaños. Eso es lo ideal que tú buscas en una grava para este tipo de densificación de pilotes. No tamaños iguales, o sea, no una grava, homogénea, sino heterogénea, es decir, que tenga diferentes tamaños para que se acomoden mejor las partículas. Tanto así que yo veía paredes totalmente verticales de 6 metros hechas con grava.
Entonces, eso no tiene ningún tipo de aditivo, ningún tipo de cementante cuando es con este método. Si ya tú vas a utilizar otro método que es de inyección de lechada o con pilotes de concreto, porque también existen los pilotes de concreto para mejorar la densidad de los suelos a punta de vibración, es decir, son pilotes que son hincados. Cuando tú hincas, tú vibras el suelo y lo compactas también. Es una metodología de compactación directa de los suelos que se da por hincado de pilotes. Pueden ser de madera, pueden ser de acero, pueden ser de concreto. También en el video, no este, sino el anterior, hablaban también de una serie de pilotes de concreto, pero son unos pilotes de concreto que no van a soportar directamente la estructura, sino que su función es mejorar la capacidad portante del suelo. Entonces, esos sí son de concreto. Pero este video no tiene aditivo, no tiene ningún tipo de cementante, los pilotes de grava. ¿Qué otra duda? Bueno, vamos a hablar también de la congelación o congelamiento del suelo. Esto es un método de los más costosos que hay. Cuando tenemos un alto nivel freático, nosotros introducimos sondas a lo largo y ancho de todo el proceso de la zona a excavar, y lo que hacemos es enfriar el suelo. Cuando tú enfrías el suelo, congelas el agua freática y pues básicamente tú tienes una forma de excavar un poco más fácil. No vas a tener problema de agua porque el agua está congelada, el suelo está congelado y por ende puedes excavar sin ningún tipo de problema con el agua. Normalmente el esquema básico es con esto. Este método te está haciendo con nitrógeno líquido, está a menos 196 grados centígrados. También se puede hacer con salmuera, es decir, una mezcla de agua con sal a baja temperatura. Para eso hay que utilizar unos refrigeradores, unos sistemas de enfriamiento. También se puede hacer con amoníaco, que era el gas que antiguamente usaban las neveras. Ahora utilizan unos clorofluorocarbonos, pero que no dañan la capa de ozono. Entonces, ustedes pueden utilizar cualquier tipo de líquido o gas hiperfrío. Entonces, se necesita un sistema de enfriamiento, se colocan las sondas, se hacen las perforaciones y se colocan estas sondas en el suelo. Hay un intercambio de calor por contacto, es decir, por aquí ingresa el gas frío, atrapa el calor del suelo, lo congela, le baja la temperatura, se congela el agua, esto retorna al sistema de enfriamiento y es un ciclo completo. Entonces, toda esta zona queda congelada. Ustedes pueden excavar. Aquí creo que tengo unas fotografías en donde muestran, fíjense, estas son las sondas, estas columnas blancas que ustedes ven son las sondas alrededor de este hueco y pues no hay ingreso de agua freática. Hay un video argentino que más o menos muestra lo que yo les estoy explicando. Es este. Es un pozo creo que de un rebombeo, de un alcantarillado. Ahí muestran las características y detalles del proceso. Estamos en el límite de los partidos de Tigre y Escobar, a 20 cuadras del río Luján, para ver un operativo inédito que se realiza por primera vez en la Argentina. Como ven, hay un gran despliegue de maquinarias, equipos y cañerías, pero lo más impactante va a suceder debajo nuestro, a 20 metros de profundidad. ¿Vamos a verlo? La planta potabilizadora Juan Manuel de Rosas presentó varios desafíos constructivos y tecnológicos. Entre ellos estuvo la manera en que el agua cruda es transportada desde el río Paraná de Las Palmas hasta la planta. Para eso se construyó un túnel de 15 kilómetros con las tuneladoras Cristina y Liliana, dos equipos de última generación preparados para trabajar en suelos de muy baja consistencia, similares a un pantano. El conducto cuenta con 3 cámaras de acceso que son de vital importancia para realizar tareas de mantenimiento dentro del túnel. Pero una de esas cámaras está en problemas. Hola, ¿cómo estás? Carla, mucho gusto. ¿Me contás qué estamos haciendo acá en la cámara de acceso 3? Bueno, vamos por el principio. La cámara de acceso 3 tiene 10 metros de diámetro y está formada por paneles de hormigón armado, ejecutados uno a uno con la técnica de muros colados. Es decir, lo que nos falta realizar es la losa de fondo de la cámara. Para ejemplificarte lo que estamos hablando, tomamos este vaso. Sí.
Si esto fuese la viga de coronamiento y esto los muros colados, lo que nos falta realizar es el loso del fondo. El piso, digamos. Exactamente. ¿Y eso es muy complejo? Es muy complejo no solo por la profundidad de la cámara, sino también por la presencia de agua. El plan es hacer una pantalla de hielo alrededor de la cámara para evitar que el agua de la napa ingrese dentro de la. Fíjense, van a hacer una pantalla de hielo para evitar que el agua ingrese. O sea que ahí no han fundido todavía la placa de piso. Ese pozo tiene 10 metros de diámetro y como 20 de profundidad. Ustedes alcanzaron a ver la retroexcavadora trabajando ahí abajo. Ellos hicieron una barrera de hielo, es decir, congelaron en el perímetro alrededor del tubo de ese cilindro, y lo que permite es hacer la excavación de mejor forma, evitan el ingreso de agua freática. Este método lo que hace es evitar que el agua freática entre durante el proceso de excavación. Van a realizar un proceso de congelamiento a más de 30 metros de profundidad. Exactamente. Eso sí es complicado. ¿Podemos ir a verlo? Para iniciar el proceso de congelamiento se realizaron más de 70 perforaciones alrededor de la cámara, algunas de ellas inclinadas para evitar perforar el túnel, o sea que el túnel se encuentra atravesando la cámara. No necesitamos perforarlo, sería una tragedia. Exactamente. Las tuberías son encabezadas para permitir que el contenido entre y salga de ahí. ¿El contenido qué es lo que llevan las tuberías? Es una solución de salmuera a menos 30 grados bajo cero. Realiza un intercambio de temperatura con el suelo circundante y permite el congelamiento. Ajá. ¿Es el piso este lo que está congelado? Fíjense que está más o menos, Y permite el congelamiento. está como a 1 metro. Las tuberías que ingresan al túnel está como a 1,5 metros de las paredes del túnel. Es decir, si el túnel tiene 10 metros, aquí estamos hablando de unos 13 metros, 1,5 más 1,5, 3. Es decir, que el diámetro total de todo este anillo de congelación tiene 13 metros. El túnel, el tubo este tiene 10 metros de diámetro, hasta 30 metros de profundidad. Es una salmuera, agua con sal a menos 30 grados centígrados. O sea, el sistema de refrigeración lo lleva hasta menos 30 grados centígrados y el congelamiento se da por intercambio de calor entre las sondas frías y el agua circundante, que debe estar a 20, 25 grados centígrados, y congela ese suelo. Entonces permite el trabajo aquí. Una vez ya se culminen todos los trabajos, este tipo de infraestructura se retira y se le da inicio a la función del túnel y del tubo. Ajá. ¿Es el piso este lo que está congelado? Lo que está congelando es una pantalla de aproximadamente 2 metros de espesor y 55 metros de profundidad. Ajá, todo este anillo, digamos. Exactamente. Esas son las sondas. El gasto energético es bastante elevado, ustedes saben, aire acondicionado, etcétera. ¿Vos sos el capataz de la obra? Soy capataz del turno de día. Ajá. Estamos trabajando a doble turno en este momento. ¿Vos estás desde el comienzo de El la día obra? cero con lo que es el congelamiento. ¿Cómo es laburar ahí abajo con tanta profundidad y con el tema del frío y el congelamiento? Primero con mucho cuidado, porque el trabajo es riesgoso. Estamos tomando todas las medidas de seguridad posibles. Después, el frío está. Sí. Hoy por hoy, en la profundidad que estamos, está haciendo casi 10 grados. Muchos están trabajando con los mamelucos térmicos para protegerse del frío, por la hipotermia, por el cambio de temperatura brusco, porque afuera hace mucho calor y va a estar fresco. Claro. Y con esto, que es la primera vez que se hace en la Argentina, el congelamiento de suelo. Y para nosotros es una experiencia nueva, estamos muy entusiasmados. Hasta ahora todo el sistema viene trabajando bien, todos los riesgos que podríamos llegar a haber tenido los venimos superando. Todos con madera, esperemos que sigamos igual. Y ya estamos muy cerca de concluir la parte más conflictiva, digamos. Una vez que terminemos eso, ya va a estar todo respirado tranquilo. Hoy por hoy la obra para nosotros es personal. O sea, es algo personal. Ah, eso te emite entre la obra y usted. Sí, es una cosa que tenemos que tratar de terminar y ya estamos todos concientizados también. Y ahí comienzan a hablar y cuestiones personales. Entonces, ese es el congelamiento del suelo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno. Vamos con el well point o pozos punta. Alguien, eso lo supe yo por primera vez cuando yo vi hidrología, no sé, ¿ustedes ven hidrología en qué semestre? Les estoy haciendo una pregunta, ¿hidrología lo ven en qué semestre? ¿Séptimo u octavo? Es séptimo, ¿verdad? En sexto, profesor. Ah, sexto, profe. No, yo lo vi fue como en séptimo, octavo, yo no me acuerdo.
Bueno, para mí me parece una materia muy interesante. Cuando el profesor habló de este sistema well point o pozos punta, es un sistema de micropozos o mini pozos de unos 2 pulgadas de diámetro que se hacen a lo largo y ancho de la excavación o en el perímetro de la excavación, y su función es abatir el nivel freático. Es decir, hacemos excavaciones en el perímetro de la excavación o en el peor de los casos dentro de la misma excavación, y esos pozos se conectan a una bomba de vacío que succiona el agua y lo que hace es bajar el nivel freático. Entonces tenemos una zona seca aledaña a la obra y no tenemos problema del ingreso de agua. Básicamente los esquemas son estos que estamos viendo ahí. Son micropozos. Los pozos tienen entre pulgada y media y 2 pulgadas de diámetro, con tubería perforada. Se coloca una arena o se coloca grava de revestimiento en la excavación y se conectan todos esos pozos a una bomba de vacío que succiona el agua y baja y abate el nivel freático. Este es el pozo, este es el colector a una bomba de vacío que está por acá colocada. Esta es una tubería perforada, el cabezal, y esto es una grava o una arena bastante gruesa, filtro de grava y arena, y lo que hace es succionar el agua y abate el nivel freático. Eso es lo que se llama los pozos puntas o well point. Ahí está, nivel freático inicial, nivel freático, fíjense, original, y fíjense cómo lo está batiendo. Aquí tengo un video. Este es el recorrido de la bomba en el perímetro de la excavación. Fíjense, esta es la bomba de vacío que succiona y cada una de estas derivaciones se conecta a un pozo de 2 pulgadas que succiona todo eso. A continuación estudiaremos el sistema de agotamiento de agua de tipo tubofiltrantes o whirlpool. Este sistema se trata de un equipo autoaspirante para bombeo por vacío del agua en terrenos donde el nivel freático, así se escribe, well point, está a una cota más alta que la cota de trabajo. Este sistema funciona mediante las lanzas de drenaje hincadas en el terreno, que aspiran e impulsan el agua del nivel freático mediante una bomba de vacío a través de las conducciones y las conduce a un punto de desagüe deseado. Como podemos observar en la imagen, se muestran los componentes de este sistema. Tenemos las lanzas de drenaje, los mangos de unión, conducción de aspiración o colector y la bomba de vacío. Las lanzas de drenaje son tubos de acero galvanizado de longitudes variables según sea la profundidad de la excavación y miden 50 milímetros de diámetro, que tienen dispuesto un filtro de 1 metro de longitud en el extremo más profundo. Estas lanzas se hincan en el terreno y absorben el agua una vez conectadas a la bomba de vacío. La bomba de vacío se trata de una combinación de bomba de vacío, el tanque separador de la mezcla de aire-agua y bombas de agua, junto con una unidad de control eléctrico, que es la encargada de crear la supresión que absorbe el agua del nivel freático y la hace circular hasta un punto deseado. Los mangos de unión son tubos flexibles que tienen piezas de empalme en los extremos para conectar las lanzas con la conducción de la aspiración. El colector o conducto de aspiración es un tubo flexible o de acero a cuyos orificios se conectan los mangos de cada lanza. Los orificios que no son utilizados se les hacen estancos mediante tapones, y este conduce las aguas impulsadas hasta la bomba de absorción o la bomba de vacío, y desde ahí a un punto de desagüe. Básicamente en este sistema se utilizan 2 tipos de técnicas. Una de ellas es la utilización de las lanzas directamente posicionadas en el terreno, y la otra es la de los pozos drenantes. Como podemos observar en el esquema, se muestra la utilización de las lanzas directamente a terreno. El operario sujeta la lanza suspendida de un medio de elevación en el punto de hinca. El operario realiza giros alternativos en la lanza a medida que ésta va descendiendo. El material comienza a salir al exterior junto con el agua a presión hasta que el filtro llega a 1 metro por debajo de la cota de agotamiento. Y luego se realiza la conexión al conducto de aspiración, donde va a quedar posicionado finalmente. En este video podemos apreciar con claridad cómo se realiza el agotamiento del nivel freático. En este caso en particular se realiza una perforación mediante una bomba de presión de aire y agua, en el cual luego se posicionan las lanzas para ser conectadas al sistema de colector o de succión. La hinca de la perforadora se hace por presión de agua y aire. Es decir, de ahí sale en la punta un chorro de agua a altísima presión que va perforando y va excavando. Fíjense que va el tubo penetrando.
Entonces, ese tubo lo sacan, lo llenan de arena, meten el tubo con perforado y queda el pozo hecho. Estas partes negras que ustedes ven aquí en la tubería blanca son las derivaciones, aquí donde se conectan los manguitos estos. Estos son los manguitos de derivación para que se lleve a la bomba de vacío y succione todo y baje el nivel freático. Por aquí ingresa el agua a altísima presión. Fíjense que ni siquiera la retroexcavadora le hace fuerza, sino que por la misma presión del agua que va rompiendo, ahora sacan ese tubo que es la perforadora e ingresan el tubo de 2 pulgadas o de 1,5 pulgadas que es perforado, y luego le colocan grava o el material filtrante. Esa es la tubería perforada en la que va a hacer la succión. Ahora rellenan eso con grava o arena, dependiendo del estudio que arroja. Colocan el manguito de derivación a la tubería de vacío, encienden la bomba y baja el nivel freático. Miren, esa es la grava o arena en este caso. Eso le da estabilidad al tubo. Según los análisis, tiene que quedar el tubo por debajo de 1 metro, 1 metro por debajo del nivel del agua, hablando del nivel freático. Ustedes saben que el nivel freático es dinámico en el sentido de que en épocas de lluvia sube, en épocas de verano baja, y también hay que hacer el análisis hidrológico de cuánto baja el nivel freático una vez comiencen a succionar las bombas. Es decir, cuando se crea el vacío y los pozos comienzan a funcionar, ¿qué tanto se va a bajar el nivel freático? Ya ahí lo único que falta es la derivación. El tipo de técnica a utilizar es la mediante pozo drenante. En el caso de permeabilidades distintas a las indicadas o en terrenos con altos contenidos de partículas finas, como limos y arcillas, se recomienda la instalación de las lanzas en el interior del pozo drenante. Este es otro mecanismo. Para ello, mediante un tornillo helicoidal de 20 a 30 centímetros de diámetro, que es accionado por perforadora acoplada al brazo de la retroexcavadora, se realizan micropozos en los que posteriormente se colocarán las lanzas de vuelta. En este caso, la perforación no es con presión de agua, sino con el tornillo helicoidal, tal cual como lo están diciendo ahí.
puro lodo. Se coloca la lanza, luego la grava o la arena y se hace la derivación. Esa es la bomba de vacío. Ni el frático inicial ni el frático... Posteriormente se rellena el pozo con grava, excepto los 1.50 metros superiores, que son rellenadas con linos arenosos para impedir la entrada de aire en el sistema de aspiración Wellpoint. El resto del proceso de instalación es el mismo. Fíjense la calidad de los suelos, que es bastante pobre en capacidad portante, son suelos pantanosos, presencia de limos, etcétera. Ahí se ve el agua. Fíjense el agua cómo la va drenando. Es una válvula. Bueno, listo. Esos son los métodos que vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 métodos de protección y excavación de taludes. De antemano tengo que decirles que uno cuando piensa hacer una excavación tiene que pensar también en cómo sacar el agua, el mecanismo de excavación. Esa clase la vimos, creo que fue la del miércoles pasado o la del viernes pasado, en el sentido de que siempre cuando vayamos a hacer excavaciones hay que tener en cuenta la seguridad. Siempre vamos a estar susceptibles de colapso de la excavación y todo eso. Bueno, ¿preguntas o dudas? ¿No hay ningún tipo de pregunta? Bueno, aquí ya terminamos la parte de las actividades preliminares, lo que es la localización, el descapote, cerramiento, colocación del almacén, excavaciones, tanto preliminares como excavaciones definitivas. Una vez se tenga eso, ya las excavaciones, delimitado y todo eso, procedemos a construir todo lo que es la cimentación. Tenemos que seguir los parámetros y recomendaciones del análisis geotécnico. Alguien que me describa o me enumere lo que muestra un estudio geotécnico para un proyecto de construcción. Son 6 características. Quiero que me la enumeren, por favor. La volumetría. No. El estudio de suelos no muestra eso.
De pronto la clasificación del suelo, sí. Bueno, digamos que sí, aceptado la respuesta. Granulometría. ¿Qué más? Perdón, no te escuché. Vamos a escribirlas aquí. Clasificación, digámoslo así, Tobar. Nivel Cuéntame, Diana. freático. Nivel freático, excelente. ¿Qué más? Tipo de suelo. Capacidad portante del suelo. Capacidad portante, tipo de suelo. Tipo de suelo Estratificación. Tipo de suelo y clasificación es lo mismo. O sea, clasificación y tipo de suelo, digamos que está en la misma categoría. Lo que dijo el señor Tobar. Perdón, ¿qué me dijo, señorita Mejía? Estratificación. Sí, estratificación. ¿Qué más? ¿Qué más? Profesor, también da a conocer las características físicas y mecánicas del suelo. Digamos que eso está dentro de la capacidad portante, ¿no? ¿Me repite lo que dijo? Profundidad de desplante. Sí, DF. Deep Foundation. Y por último, falta una. Sugerencia de cimentación. Excelente. Entonces tenemos 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esas son las 6 características que muestra el estudio de suelo. Por eso cuando nosotros vamos a excavar, cuando nosotros vamos a hacer la cimentación, nosotros no trabajamos a ciegas. Porque acuérdense que esto es una cadena de información en donde primero se hacen una serie de diseños, se conoce el lote, se hace una serie de diseños. El diseño arquitectónico es el principal. Luego se hace el estudio de suelos. Con el estudio de suelo y arquitectónico se hace el diseño estructural. Dentro del diseño estructural se hace el diseño de la cimentación y el diseño de la superestructura. Es decir, la estructura se compone de la infraestructura, que es la cimentación, y de la superestructura, que es la que nosotros vemos en las columnas, placas, muros, etcétera. Entonces, dentro de ese proceso constructivo, ahora en este momento comenzamos con la cimentación. Así que de acuerdo a la información que tenemos en ese análisis de suelo, con base en todos los demás diseños, nosotros sabemos a qué profundidad hay que hacer las excavaciones, qué tipo de cimentaciones tenemos. Ya entonces hablamos de una cimentación profunda o una cimentación superficial. Esto es un tema de debate. E inclusive yo he tenido mis debates de muy buena manera con Rodrigo, con Bracamonte, con Carlos Medina, que son los geotecnistas de la Universidad de Sucre, ellos tres. Y siempre hemos charlado de forma muy amena, porque es que a nosotros nos enseñan, desde que estamos en la universidad, de que siempre las zapatas son cimentaciones superficiales y que los pilotes son cimentaciones profundas. Yo me imagino que ustedes tienen ese mismo concepto, ¿cierto? ¿Alguien difiere de este concepto que yo les acabo de decir? Están mudos hoy, ¿qué pasa? Pues, profe, eso es lo que nos dicen los profesores, que las zapatas son superficiales y los pilotes profundos. Bueno, esto me gusta y esta clase me gusta porque a mí me gusta el debate. A mí me gusta compartir conocimiento, sobre todo cuando ustedes aportan, ustedes tienen esos conocimientos frescos. Yo los he tenido. La clasificación de esa profundidad, de esa, digamos, superficial profunda, es un tema más bien económico que técnico. Para que una cimentación sea considerada profunda, su ancho mínimo, es decir, el B, acuérdense que la cimentación tiene un B, que es el ancho. Cuando tenemos 4 veces B de profundidad de desplante, es decir, vamos a escribir eso en una hojita de Excel. No estoy compartiendo, por cierto. Ya voy a compartir, no se preocupe. Toda tu pantalla. Ahora sí, ¿verdad? Están viendo una hoja de Excel en blanco.
aquí es L. B mayúscula, voy a colocar la B mayúscula. ¿Ustedes cómo la colocan? ¿Es B minúscula o B mayúscula? Jóvenes. Mayúscula, profe. Ah, es mayúscula. Listo, gracias. Ustedes han hablado de este 4B. ¿Sí? ¿Han visto esto en estructura o en cimentación, en geotecnia? El 4 veces B es 4 veces el ancho mínimo. ¿Sí han hablado de eso? Sí, profe, eso es la condición para cimentaciones profundas. Exacto. Y saben qué es esto, ¿no? Sí, profundidad de desplante. Profundidad de desplante, excelente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo que este 4B es mayor, es igual o es menor que la profundidad de desplante, ahí comenzamos a jugar con que la cimentación es profunda o es superficial. ¿Sí o no? Sí, imaginémonos por un momento que tenemos una zapata rectangular. Zapata de 1.5 por 2.5. Una zapata típica de un edificio. De 1.5 por 2.50. Si yo multiplico 1.5 por 4, que es el ancho, es decir, aquí el ancho B es igual a 1.5 metros y el largo L es igual a 2.5 metros. Yo asumo de que el ancho mínimo es B, 1.5, y ahora multiplico por 4, y esto me da 1.5, esto da 6 metros. ¿Cierto? ¿Qué pasa si la profundidad de desplante, esta que está aquí, copiar, pegar, digamos que la profundidad de desplante que yo tengo, vamos a jugar con ella. La profundidad de desplante que yo tengo es 3 metros. Es decir, la zapata se considera, esta cimentación, hablemos de cimentación, ¿esta cimentación se considera que es superficial o profunda? Superficial, profe. Excelente. Listo. Y si yo coloco 6,01 metros, usted mismo respóndame. Estoy haciendo una conjetura. Yo sé que las profundidades de desplante no son con números con decimales, siempre son números redondos, 250, 3, 350, pero quiero que me entiendan. Digamos, la profundidad de desplante es 601. ¿Qué pasa ahí? Sí, profe, ahí por definición sería profunda. Exacto, pero fíjate que sigue siendo zapata. Sí, señor. Exacto. Ahí es donde yo quiero entrar en debate. Porque es que nosotros nos meten en la cabeza que siempre las zapatas son superficiales y que los pilotes son profundos. Y aquí te estoy mostrando un escenario en donde la zapata es profunda, no superficial. Pero esto tiene una connotación más allá de lo técnico, sino económico. Y voy a dibujar aquí ese hueco. Es decir, si nosotros vamos a hacer una excavación, así más o menos está como a escala, en donde tenemos, así, vamos a dejarla así. Fíjate, este hueco tiene, voy a achicar un poquito aquí la pantalla. Este hueco tiene 6 metros de profundidad. 6 metros de profundidad. Y el ancho, pues el ancho es 1,5 por 2,5. Ya eso no importa. Es decir, esto tiene 1,50 y por acá, vamos a dibujarlo bien. Vamos a dibujarlo por acá así, bien chévere. Por acá, así. Listo.
Es decir, para acá tiene los 250 que faltan. No hay problema. ¿Quién se mete aquí? Hace este hueco de 1,50 m de ancho por 6 metros de profundidad. Tú te pones a pensar, esto es una locura. Primero, esto no está ni entibado, no se sabe si hay problema. Bueno, ya tú sabes que aquí una de las características es el nivel freático. Imagínate un nivel freático alto, etcétera. Entonces, fíjense que más allá de lo técnico, tiene una connotación económica. Hacer ese hueco con esas características es bastante peligroso. Económicamente hablando, es mucho mejor hacer esto. Es mucho mejor hacer esto. Desde el punto de vista económico, es mucho mejor hacer esto. Dejar esta cimentación casi que dejarla arriba. Bueno, aquí me quedó corto. Vamos a ver, ahora la emparejamos. Es decir, es mucho mejor dejar esta cimentación a 1 metro o a 1,5 metros de desplante y colocar los famosos pilotes. Es mucho más económico esto desde el punto de vista técnico. Entonces, a donde yo apunto es que no necesariamente cuando a nosotros nos hablan de zapata, tenemos que pensar en algo superficial. Fíjense que eso tiene una connotación económica y la connotación económica depende si a nosotros nos queda fácil hacer este hueco o no. Y esto tienen que tenerlo presente. Esto es un nombre. Esto que está aquí es un nombre. 4 veces B, porque ¿a quién o sea, de dónde, lo técnico de dónde viene? A alguno hace a Terzaghi, a quién sabe a quién se le ocurrió 4 veces B. ¿Por qué no 3? ¿O por qué no 2? ¿O por qué no 5 veces B? Eso no tiene ninguna connotación técnica. El hecho de decir 4 veces B. Ahora, si la zapata no tiene 1,5, sino que tiene 4 por 6. Yo tengo aquí un diseño, una zapata de 5 por 5. O sea que 4 veces 5 da 20 metros. O sea, es una exageración de zapata. Es una de las zapatas de la ampliación del edificio. Miren, se lo voy a mostrar. Del edificio Hotel Panorama. Una zapata que tiene inclusive hasta doble parrilla. Es la mamá de las zapatas. Tiene 85 centímetros de espesor y tiene 5 metros de largo por 5 metros de ancho. Tiene varilla abajo, creo que de 3/4, 46 o algo. Y en la parte superior de la zapata tiene varilla de 5/8. Mírenla. Zapata 1, 5 metros de largo, 5 metros de ancho, 85 centímetros de espesor. No me equivoqué, 42 varillas de 3/4, tanto abajo en la cuadrícula y arriba tiene 40 varillas de 5/8. Creo que esto da 1.500 kilos de acero. Esa zapata puede costar 30 millones de pesos. Afortunadamente hay una sola, es esta de aquí. ¿Ese qué? Z1. Esta zapata de aquí. Miren, 5 por 5. Entonces, fíjense, ese B, ¿quién lo puso? ¿Quién puso de que para llamar algo superficial tiene que estar menor a 4B? ¿Por qué no 5 o no 6? Fíjense que más allá de lo técnico es un trasfondo económico. ¿Quién se va a poner a hacer este hueco tan delgado? Este hueco delgado para hacer una excavación es mucho más económico dejar la cimentación acá arriba y llevar pilotes hasta el estrato más resistente. Ahora ya la construcción del pilote ya es de acuerdo a los estudios que se hagan.
Normalmente en nuestro medio no se hacen pilotes hincados porque no hay la máquina hincadora. El martinete de hidroneumático anteriormente era de vapor, ya no es de vapor, ya ahora es hidráulico, no existe. ¿Qué es este que nosotros vimos en clase? Voy a abrir otra página. Nueva carpeta, tablet destacado. ¿Se acuerdan de esta? Esta. Esta es la misma máquina que hinca pilotes. Esto es un pilote prefabricado en concreto. Fíjense, aquí está clavándola. Este es el mismo. Y es un martillo hidroneumático el que está haciendo eso. Eso no lo hay en nuestro medio. Normalmente nosotros hacemos los pilotes preexcavados. Lo que normalmente nosotros llamamos in situ. Hacemos el hueco con una perforadora en forma de tornillo sin fin, helicoidal. Hacemos la excavación. Normalmente esa excavación tiene bentonita, es decir, un lodo bentonítico. ¿Saben cuáles son las propiedades del lodo bentonítico? ¿Alguien que me los describa? ¿Cuáles son las ventajas del lodo bentonítico? 1. Saca los detritos. 2. Lubrica la excavación. 3. El lodo bentonítico tiene una densidad superior a la del agua. 1.1, 1.2. Evita la entrada del agua presente en el nivel freático. Elifica las paredes, evita derrumbes. Tengo aquí un proceso de excavación. Pilotes preexcavados. Vamos a ver si lo consigo. Lodos bentoníticos. Bueno, aquí más o menos se ve. La parte de arriba está encamisada. Normalmente los pilotes hincados no tienen la camisa. Es decir, el proceso de excavación es el siguiente. Hacemos el hueco, ingresamos el lodo bentonítico en el proceso de excavación para evitar derrumbes. Colocamos la malla. Puede ser la colocación de la malla. Hay dos formas. Primero se coloca la canasta de acero, o sea, lo que yo estaba llamando malla erróneamente es la canasta. Y luego se coloca el concreto tremie. El concreto tremie es un concreto, digamos, especial, un poco impermeable, que se coloca desde el fondo de la excavación del pilote y por diferencia de gravedad, porque el concreto fresco tiene 2.2 toneladas por metro cúbico de densidad, y la bentonita tiene 1.1. Entonces, el concreto se coloca abajo, va subiendo a medida que va llenándose, el lodo bentonítico se va derramando, ustedes lo pueden recuperar porque el lodo bentonítico es reciclado y queda el pilote formado. Una cosa que debo decirles, a ustedes les enseñaron que los pilotes funcionan por punta o por fuste, o por los dos, dependiendo del tipo de suelo y dependiendo del diseño. Cierto que ustedes calculan el fuste como un cilindro cuando tienen pilotes, digamos, de sección circular y todo eso. Ayúdenme con eso, por favor. Ustedes cuando hacen los cálculos de los pilotes por fuste y tenemos un cilindro, ¿cómo calculan el área? ¿Como si fuera un cilindro? Pilotes por fricción, por fuste. ¿Cómo calculan el área del pilote? Jóvenes, estoy haciendo una pregunta. Es el perímetro del círculo por el alto. Eso le da metros cuadrados, ¿sí o no?
Jóvenes, le estoy haciendo una pregunta. ¿Quién me contesta? Perdón, no te escuché, Liliana. Multiplicado por la longitud del pilote, profe. Exacto. Fricción. El perímetro del círculo por la altura del pilote. ¿Estoy en lo correcto, Liliana? Sí, señor. Bueno, les voy a mostrar algo. Cuando ustedes hacen eso, es maravilloso. Pero ustedes saben cómo queda realmente un pilote preexcavado. ¿Alguna vez lo han visto? Queda así. Y no estoy siendo tan exagerado. Aquí se forma un bulbo en la parte de abajo por la presión de la columna de concreto. Es decir, esto no es ni un cilindro. Ahora, ¿saben por qué queda así? Porque ¿quién es la formaleta del pilote? Un hueco en la tierra. La tierra no es una pared, ni es una formaleta de madera o metálica. Y así quedan los pilotes. Tal cual como se lo estoy dibujando. Es más, no estoy ni siendo exagerado con eso. Claro, eso tiene una ventaja. Primero, estás ampliando el área de contacto abajo. Segundo, estás haciendo más rugosa la adherencia. Es decir, eso es beneficioso para el pilote. Pero no vayan a pensar que el pilote va a quedar así. O sea, esto es cuando tú lo diseñan. Esto es la teoría, esto. El pilote es así, bonito, circular y esto. Pero esto es un mito. ¿Cómo haces tú un pilote en la tierra que quede perfecto? Y sobre todo que está mezclado con bentonita y todo eso. Es más, mírenlo aquí en el video. Por aquí están dando el concreto. La bentonita llega un momento en que comienza a derramarse. Fíjense, esto es un embudo. Vamos a darle volumen. Llega un momento en que ya el concreto sube. Acuérdense que el concreto es más denso que la bentonita. Ahí. Y queda solamente esta parte de arriba es la que se encamisa. Encamisa es que tiene toda la formaleta. Esta es la razón por la cual los pilotes se descabezan. ¿Qué saben ustedes del descabezamiento de los pilotes? ¿Por qué se descabezan los pilotes? Que no sea Liliana. Sergio y Alba. No sé decir. Luis Enrique Martínez. Luis Enrique Martínez era el pollo vallenato, era un señor que tocaba acordeón. Hace como 50 años se murió. Uno de los primeros reyes vallenatos. ¿Sí sabía, verdad, Luis Enrique? Sí, señor. Eres un homónimo. Cuéntame, ¿por qué se descabezan los pilotes? Los pilotes hechos in situ. Esta parte de arriba que ustedes están viendo en el video, cuando quiten esta formaleta, este concreto de aquí no tiene la resistencia de diseño. Por ejemplo, si los pilotes están diseñados con concreto de 4000 PSI, este concreto está contaminado con bentonita, está aireado, está poroso, etcétera. Entonces, este concreto no tiene las características idóneas de concreto como tal. Y por eso es que los pilotes se descabezan. Esta es la razón, una de las razones. La otra es buscar el acero, pero ya aquí el acero está. Hay otra forma de construir pilotes y es hacer el hueco, echar el concreto, cuando no hay bentonita, echar el concreto y colocar la canasta y la canasta cae por gravedad. Cuando me refiero a la canasta me refiero a la colocación del acero. Entonces ustedes... descabezamiento. Hay unas máquinas hidráulicas que presionan como un anillo. Estos son los descabezamientos. Ahí está, miren. Estas son máquinas hidráulicas. Estos son unos martillos. Lo que hacen es romper la parte de arriba del piloto y lo descabezan. Ahora se aprieta, le meten presión hidráulica y rompen esa parte. Ahí está, miren, lo está rompiendo.
Es bueno hacerlo con estas máquinas porque las máquinas no producen vibración, es decir, no fisuran el concreto, solamente arrancan el pedazo de arriba y listo. Luego tú haces el, ¿cómo le llaman a ustedes al cabezal? ¿Cabezal o zapata? El cabezal que aúna a los diferentes pilotes. Cabezal, profe. O sea, como yo, cabezal. Dado o cabezal, profe. Excelente. Ya les muestro un diseño. El bloque 3 o 4 de allá de la universidad es hecho así con piloto. Los hizo Bracamonte. Ahora levantan y quitan eso. Ahí está. Este concreto ya está limpiecito. Le creó rugosidad, mejor adherencia, etcétera. Ese es el objeto. Es uno de los principales motivos por el cual se descabezan. Miren, aquí está el título de lo que yo le estaba diciendo. Vaciado de pila de 1,20 por 26 metros de profundidad por sistema Trenier. Ahí lo tienen, mírenlo. Esto es lodo bentonítico. Esto lo recuperan por acá en un pozo y lo reciclan. Al principio está bien, pero luego este concreto de acá, en el proceso de derrame, se mezcla con el lodo bentonítico. Y ese es el motivo por el cual se descabeza. Bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué le iba a mostrar? El plano. Aquí está bloque Unisucre, ¿verdad? Estructura. Perdón. AutoCAD. Este es el bloque, si mal no estoy, es el bloque Unisucre grupo 3. No sé cuál bloque es, creo que es el 3 o el 4. Sí, creo que es el... Los dos X viejos son el 1 y el 2. El que viene primero es el 3, sí, creo que es el 3. Ahí había un lodazal y esta es la planta de cimentación, vean. Planta estructural de cimentación, estos son los cabezales y aquí están los pilotes. Hay pilotes de 8 metros, de 7 y de 9. Aquí están. Todos estos son los pilotes y aquí están los cabezales o zapatas. Ellos le llaman zapatas también acá. Tipo de dado. Aquí están los cuadros de zapatas, etcétera. Y los diferentes cabezales. Hay de 3, de 2. El mínimo es de 3 y el máximo es de 5. Aquí están las formas. Todos estos fueron pilotes preexcavados. Ahí. La capacidad portante de ese suelo era bastante malo a nivel superficial y pues se tuvo que buscar la construcción de pilotes. Y ahí está el edificio. Creo que es el bloque 3. Bueno. Entonces fíjense que la diferencia entre una zapata o de una cimentación superficial y profunda tiene que ver con la parte económica. Ahora, uno de los objetivos de esta materia es la interpretación de planos estructurales, la cuantificación de cantidades de obra. Entonces vamos a comenzar por lo más simple, desde el punto de vista técnico, hasta lo más complejo, que es el sistema de pilotaje, para que ustedes se familiaricen con el sistema de planos. Aquí tenemos la planta estructural del Hotel Panorama, la ampliación del Hotel Panorama. Este es el diseño de la cimentación. Vamos a buscar uno un poquito más de un edificio de carácter inmobiliario. Una casita, vamos a comenzar con lo más simple, una casita de 2 pisos. Pablo VI. Diseño estructural. De antemano tengo que decirles que los proyectos de construcción se presentan de esta manera, en cuartos de pliego. Vamos a bajar un poco aquí en PDF.
Aquí está organizado. Fíjense, aquí están los cuartos de pliego, con las marquillas y todo. El problema es que no estamos trabajando en AutoCAD, no estamos trabajando, digamos, no podemos manipular esto. Esta es la planta de desarrollo de columnas, estas son las 2 columnas que hay. Un detalle de la cimentación de la zapata, esta es la planta estructural de cimentación. Son 4 cuartos de pliego. El segundo pliego muestra el detalle de las vigas de cimentación. El tercer pliego muestra la placa, losa de entrepiso que es aligerada, aquí a la izquierda, la losa de cubiertas, vigas de entrepiso y cubierta. La última plancha muestra el resto de vigas, detalle de la escalera y detalle de los muros. A mí no me gusta trabajar aquí porque usted no puede cuantificar nada. A mí me gusta trabajar en AutoCAD. El plano que vamos a ver a continuación es el mismo, pero fíjense que está desordenado. ¿Qué nos interesa a nosotros? Esto. Esto que está aquí. Fíjense. Entonces, voy a desplazar esto para acá. Porque así me oculta esta vaina. No ruedo. Esta es la planta estructural de cimentación. Las vigas de cimentación están en azules, las zapatas están en rojo. Hay diferentes tipos de zapatas, diferentes tipos de vigas de cimentación. Normalmente en los diseños estructurales de la cimentación, el ancho y el alto de las vigas de cimentación es constante. Lo que varía es la cantidad de acero y la cantidad de estribos. Pero es muy poco común la variabilidad en los espesores de los elementos de las vigas. Es decir, si la viga es de 20 centímetros de ancho por 40, siempre se va a mantener constante. Eso lo podemos vislumbrar aquí. Despiece de viga de amarre, siempre las vigas van a ser de 25 por 35, a no ser de que el diseño haga un cambio, pero siempre van a ser de 25 por 35. Lo que cambia es la cantidad y calidad de acero en su recorrido. Siempre, al ladito de la planta estructural de cimentación está lo que llamamos el cuadro de zapatas. El cuadro de zapatas muestra en detalle las dimensiones de las zapatas, la forma de la zapata, el detalle de las longitudes, la cantidad de ellas y sobre todo cómo va el acero. Es decir, la zapata es la zapata Z1, ese es el nombre. El tipo es concéntrica o centrada. Aquí están las dimensiones, largo 1.20, vamos a cogerla más cerquita. Largo 1.20, ancho 1.20, alto 0.35. Aquí está la cantidad de acero. Siempre el acero va paralelo a la dimensión que se está mencionando. Por ejemplo, si estamos en L, va paralelo a la longitud. Esta va paralelo al ancho. Como la zapata es cuadrada, ambas dimensiones son iguales. Esto significa, ¿quién me lee esto? ¿Quién me lee eso? Número 4, cada punto 16. Longitud 1.45, perfecto. Es decir, 8 varillas número 4 o varilla de media, separadas cada 16 centímetros y la longitud del bastón completo es 1.45. El bastón tiene esta forma. Tiene 1.05 abajo y tiene ganchos de 20 aquí arriba y 20 acá. ¿Cuántas zapatas hay? 8. Como la zapata es cuadrada, es concéntrica, casi siempre las dos dimensiones son iguales y la cantidad de acero es igual. Miremos una excéntrica en donde haya diferencias en la longitud. Aquí, por ejemplo, nos está diciendo que son 7 varillas de media pulgada cada 18 centímetros y la longitud del bastón o el corte total es de 1.75. Acá fíjense que hay 9 varillas, número 4, cada 18 centímetros, cuya longitud es 1.45. Si ustedes hacen la conversión esto a kilos, esto les va a dar muy similar. Es decir, esta peca porque es más larga, pero hay menos cantidad. Esta es más corta, pero hay más cantidad. La cuantificación del acero en todos los presupuestos se hace por kilo, no por varilla. Eso es una forma de unificar los diferentes diámetros que hay. Fíjense, en este caso hay varilla número 4, o sea, varilla de media. Si nosotros nos vamos para acá, para los estribos, esta es varilla número 3. Aquí está varilla número 3. Vamos a encontrar varilla número 5, número 6, etc.
Entonces no podemos discriminar que las zapatas van con varilla número 4, los estribos van con varilla número 3, entonces se hace una conversión, es decir, se unifican criterios para hacerlos de tal manera que la única dimensión o la única variable que unifica todos esos criterios es el peso. Entonces siempre hay que hacer la conversión de todas las varillas a kilo. El kilo de varilla de media es el mismo kilo de varilla de 3/8, el mismo kilo de 1/4, y esa es la forma de unificar. Todos los presupuestos siempre, repito, se hacen por kilo. Le voy a mostrar aquí algunos. Moscas del pavimento. Placa huella. No sé si tengo aquí el presupuesto. No. Miremos el del parque. Fíjense aquí el 2, aquí en la estructura. En la estructura de concreto, fíjense aquí, acero estructural de refuerzo, la unidad es por kilo. Aquí no hay discriminación si es de 1/4, si es de 3/8, si es de media, nada de eso. Aquí siempre los presupuestos se hacen por kilo. Y ahí nos quitamos el dolor de cabeza de qué tipo de varilla es. Entonces, para eso tenemos que buscar las conversiones. Entonces, vamos a hacer la conversión aquí. La tabla de conversión. Aquí está el número de la varilla. Diámetro en pulgadas. Y kilogramos por metro lineal. Este cuadrito tienen que aprendérselo. El número de varilla número 2, número 3, hasta la número 8. Puede haber hay número 9, número 10, hasta número 11, pero eso no importa. La varilla número 2 se hace en octavos de pulgada. La discriminación de las varillas se hace por diámetro en pulgada. Esa varilla número 2 es la famosa 1/4 de pulgada. Por razones simples. El número de la varilla marca el número de octavos. Es decir, 2 entre 8. Perdón. 2 entre 8. Miércoles, ¿por qué no escribe? 2. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Que se dañó esta vaina. Luego, ¿por qué no mirar si tiene los números bloqueados? No, porque mi teclado no tiene números. O sea, el computador mío no tiene numeración. No, y tampoco escribe letras. Se bloqueó esta vaina. Nada. ¿Qué pasó? Backspace. Es que este computador mío no tiene teclado alfanumérico, sino solamente letras. Pero fíjate que aquí estaba bien hasta que se jodió esta vaina. Ahora ni apaga, ni prende, ni nada. Qué raro. Vamos a abrir otro Excel para ver. Vamos a ver. Sí. En esa página que se le metió el demonio, ¿será? Bueno. Número de varilla.
diámetro en pulgadas. En pulgadas. Y logramos por metro lineal. Esto. Ahí tenemos. Estaba diciéndoles a ustedes, y ahora tampoco amplío aquí. Estaba diciéndoles a ustedes que esto, por supuesto, fue hecho por los gringos. Los gringos hablan de pulgadas, de pies, de yardas, no hablan de metros ni de centímetros. Ellos siempre discriminan los diámetros en función de las pulgadas. Este cuadrito creo que lo hablamos sobre la parte del almacén, si mal no estoy. Entonces, hablan de la varilla número 2, número 3, número 4, número 5. Esta es la cantidad de octavos que tiene la varilla en su diámetro. Es decir, esta varilla número 2 tiene un diámetro de 2 octavos de pulgada. Es decir, es una varilla más o menos pequeña, 2 octavos de pulgada. Es decir, 2 octavos de pulgada. Ahí está. Simplemente que ayudamos con la simplificación, mitad de 2,1, mitad de 8,4, y el diámetro en pulgadas es 1/4. 1/4 de pulgada. Luego viene la de 3 octavos, que es un poquito más grande. Esta tiene 3 octavos de pulgada. 3 octavos no tiene simplificación. Luego viene la número 4, que por eso es que yo hablo de una famosa varilla de media, porque viene siendo media pulgada. Esta es un poquito más grande. Es decir, 4 entre 8. La simplificación, esta es 1/4. Esta es la 3 octavos. Y esta es la de media. Cuarta de 4,1, cuarta de 8,2. Un medio de pulgada. Esta es la famosa 1/2. Y así sucesivamente hasta llegar a la número 8. La de 6, la número 6 es 3/4 de pulgada. Por la simplificación, 7 octavos. Y la última es de 1 pulgada de diámetro. Yo redondeo aquí estas cifras. De pronto ustedes van a encontrar esto un poquito diferente con algunos decimales, pero yo siempre lo aproximo. Esto es 0.25 kilogramos por metro lineal. La de 3 octavos es 0.556. ¿Y ahora qué pasó? Siempre lo redondeo a 0.56. La de media es 0.996. En algunos textos la pueden encontrar 0.994. La de 5 octavos es 1.56. La de 3/4 es 2.25. La de 7 octavos es 3,063 kilogramos por metro lineal. Y esta pesa casi 4 kilos, es 3,99 kilogramos por metro lineal. Esta es la forma de hacer la conversión de metros lineales, o sea, de varillas, a kilos, para hacer el presupuesto. ¿Estamos? Esta es la manera. Ustedes simplemente lo que tienen que diferenciar es qué tipo de varilla es, su diámetro, y ustedes la convierten fácilmente en lo que se está especificando. No entiendo por qué no me coge esto. No sé qué es lo que pasa. Bueno, entonces esta tablita tienen que aprendérsela para que cuando nosotros veamos la cuantificación de acero, ustedes simplemente toman la cantidad de metros lineales de una zapata y enseguida lo hacen. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo con la zapata más chiquitica que está aquí. Vamos a hacerla con esta, por ejemplo.
Vamos a medir la cantidad de varillas la cantidad de acero que tiene esta zapata. Entonces ustedes simplemente cantidad de acero, cimentación, vamos a comenzar con la zapata Z1. Z1, que es esta zapata que está aquí. La zapata Z1 tiene 8 varillas o sea, 8 varillas número 4 por 1,45. Ojo, ¿cómo estoy midiendo yo esto? Es decir, 8 varillas número 4 separadas cada 16 centímetros y la longitud es 1,45. Ustedes no tienen que ponerse a sumar 20 más 1,05 más 20 porque ya le están dando la longitud. Y la separación es para el proceso de construcción. Para el proceso de cuantificación de cantidades de obra no necesitamos nosotros la separación porque no nos sirve. Para nada entra en el cálculo. Solamente entra la cantidad de varillas, el diámetro de la varilla y la longitud. Entonces ahí tenemos que es 8 por 1,45 metros por la densidad por metro lineal, que es, de acuerdo al diámetro de la varilla, que es número 4, es de media, es 0.994 kilogramos sobre metro. Entonces, metro se cancela, inserto aquí. Voy a ponerlo en rojo. Y listo, cancelo metros. ¿Qué me quedan? Me quedan esto debe tener algún problema, este Excel no me hace nada. No me puede ahora combinar celdas ni nada. Qué vaina. No sé qué es lo que pasa. Profe, dale Enter. No, Ya. a mí a veces me pasa eso en el otro computador y le hundo es Enter y se me cierra la pestaña del save y, o sea, no se borra, sino que se cierra. Sí, pero esto nunca me había pasado a mí. Mira, esto nunca me había pasado. Tiene vida propia el Excel. Y no me deja combinar las celdas. No entiendo por qué. No importa, aceptar. Mira, no me acepta. Mira. La otra es que se inicie el computador. Sí, pero se daña la clase. Bueno. 8 por 1,45 por 0.99. Esto me está dando más 8 por 1,45 por 0.994 kilogramos. Mira, no aparece nada. No sé qué pasa. No sé qué pasa. Eso da 11.53, profe. Sí, pero no me muestra aquí lo que yo hice. 8 por 1.45 por 0.994. Nada. No me muestra. No sé qué pasa. Voy a reiniciar esto para ver. El problema es que pierdo el enlace. Bueno. Creo que no se pierde. No se pierde. Sí se pierde. No, profe, si nosotros No se estamos pierde. aquí, te puedo entrar. Bueno, listo. Voy a reiniciar esta porquería para ver qué pasa. Voy a cerrar todo esto. Ni siquiera voy a guardar. Mira, ni siquiera cierra. No guardar. No guardar. No voy a guardar nada.
A ver si se arregló la cosa esta. ¿Me están viendo acá? Vamos a compartir. Sí, profe. Compartir pantalla. Listo. Vamos a ver si se le pasó el endemoniamiento al computador. Entonces tenemos la Z1. Sería más. No vamos a. Primero vamos a hacerlo en texto. Sería 8 por 1,45 metros por la densidad que es 0.994 metros. Perdón, kilogramos por metro. Fíjense que aquí estamos hablando. El 8 es la cantidad de varillas. No hablemos de varillas, hablemos de bastones de varillas que tiene la zapata en una dirección. Vamos a hacerlo así. 1,45 metros es la longitud de cada bastón. Varilla. Y 0.994 es la densidad del bastón, o sea, la densidad del acero del bastón. Eso es de acuerdo a su diámetro. ¿Correcto? Entonces aquí simplemente lo que hacemos es darle igual 8 por 1,45 por 0.994. Y nos da 11.53 kilogramos. Trabajen con 2 cifras decimales. Ese larguero de decimales, eso no aguanta. Entonces aquí sí cancelan. Eso sí tengo que hacerlo para que ustedes se ilustren de mejor forma. Insertar aquí. Este metro, aquí, se cancela. Con este otro metro. Con este metro de aquí. Fíjense, lo que queda son kilogramos. ¿Me están viendo acá, verdad? ¿Me están viendo lo que estoy haciendo? Sí, profe. Ok. Aquí hay un error de ortografía. Espera un momentico. De acuerdo a su diámetro. Entonces, ojo, no hemos terminado. Esta es una parte. Aquí les voy a dar un consejo y es un consejo bastante encarecido. Nosotros somos muy matemáticos. Nosotros somos muy matemáticos y tendemos a hacer las cosas muy técnicas. Y a esto voy a apuntar con esto. Miren, cuando nosotros hacemos, Pablo VI, diseño estructural, esto. Cuando nosotros nos vamos al cuadro de zapata y tenemos zapatas concéntricas, acuérdense que las dos cantidades son iguales, porque el ancho de la zapata es igual a la longitud de la zapata. A esto me refiero, fíjense. Cuando estamos hablando de Z1, las dos dimensiones son iguales y las dos cantidades son iguales. Aquí a veces a ustedes dicen, bueno, yo multiplico por 2. Eso se puede hacer. Una cosa es hacerlo por 2, otra cosa es multiplicar. Entonces, esta cantidad se multiplica por 2 y el total me da 22 y pico. 23.06 kilogramos. Como son 8 zapatas, eso lo dice el diseño, mire, son 8 zapatas. No está de más que ustedes las cuenten, porque a veces una cosa que yo les voy a decir, y con el perdón de muchos, yo no he visto un plano estructural hecho por ningún diseñador estructural en Sincelejo que no presente errores. Errores de dibujo, errores de cálculo en el sentido de cantidades. Aquí hay algunos errores. Por ejemplo, aquí cuentan ustedes 8 zapatas en el cuadro y las cuentan acá y hay 9 o hay 7. Eso es uno de los errores típicos. Otro error típico es que, por ejemplo, aquí usted ve, ¿sí? ¿Cuántas varillas ve? 3 varillas número 4. Fíjense. Y aquí a veces muestran 2 varillas, es decir, en el despiece. Aquí afortunadamente no hay problema, pero muchas veces nos encontramos con 2 varillas, a sabiendas de que acá son 4 o 3. Eso es uno de los errores típicos. Entonces son errores de dibujo. Como son 8 zapatas, se multiplica la cantidad de esta por 8 y nos da 184.5 kilogramos. Bueno,
Dos cifras, 49 kilogramos. ¿A dónde apunto con esto? Que ustedes se mecanizan mentalmente a que todas las zapatas las multiplican por 2. Cuando ustedes se encuentran con una zapata que no es concéntrica, sino excéntrica como esta, en donde las cantidades son diferentes, cuando hacen el cálculo de la primera, multiplican por 2, porque ya vienen mecánicamente predispuestos para eso. Y comienzan a presentar errores. Entonces, si ustedes tienen esa, digamos, esa relevancia, en donde no van a tener en cuenta la multiplicación por 2, sino que de acuerdo al tipo de zapata lo van a hacer o no, no hay problema. Pero si ustedes mecánicamente vienen multiplicando todas las primeras cantidades por 2, se forma el desbarajuste grande. ¿Por qué? Porque ustedes aquí no van a decirme 7 por 1,75 por la varilla de media y luego multiplican por 2. Esta cantidad no es igual a esta otra cantidad. Va a dar diferencia. Entonces, si ustedes vienen acostumbrados a multiplicar por 2, aquí meten las patas. Ya ha pasado. En algunos exámenes ha pasado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, esta es la forma de cuantificar de los aceros. La cuantificación de los concretos es bastante simple. Es simplemente multiplicar las tres dimensiones. Aquí 1,20 por 1,20 por 0.35. Esa es la cuantificación del concreto. Entonces, este es acero. Acero zapata. Ahora viene, claro, faltan más zapatas, pero yo estoy haciendo un ejemplo para unas pocas. Aquí es concreto zapatas. Entonces, la zapata Z1 es más 1,20 metros por 1,20 metros por 0.35. 1,20, 1,20.35 metros. ¿Esto da cuánto? Más 1,20 por 1,20 por 0.35. Esto da 0.54 metros cúbicos. Son 8 zapatas. Ustedes multiplican esta cantidad por 8. Y les da 4.03 metros cúbicos. Es decir, en zapata Z1 hay 4.03 metros cúbicos. Así la van a hacer con Z2, con Z3, con Z4, hasta la última de las zapatas. Lo mismo con el acero. Esta es la manera de cuantificar acero de la zapata. Falta cuantificar el acero de las vigas y todo eso. ¿Cómo se discriminan las vigas? Aquí no pueden aparecer los aceros de las vigas ni siquiera de ningún elemento porque el dibujo queda saturado. Entonces, hay una especie de toma lateral aquí que cabe una perfectamente. Por ejemplo, la viga de cimentación 101 de 25 por 35. Y aquí nos dice, hacerla así, nos dice, aquí cabe perfectamente, nos está diciendo de que tiene dos tipos de acero, es decir, acero en la parte de arriba, acero en la parte de abajo, que viene siendo el acero principal, y un acero transversal que no lo muestran, pero lo enumeran. Es decir, aquí no estamos viendo así los estribos, como esta fotografía que yo les voy a mostrar, porque eso satura el dibujo. Fotos. No, esta no es. Detalles de acero. Esta es la típica. Vamos a virar. Esta. Esta es una viga. Es decir, esto es como especie de un isométrico, un dibujo. Fíjense que aquí los estribos van más pegados, ustedes saben, para absorber la fuerza de corte. Y aquí esta es la forma como se explica el acero. Esto no lo muestran acá en el diseño para no saturar el dibujo, pero te están diciendo cómo van los estribos. Te están diciendo que aquí van más pegados a 6.5, en la mitad de la luz van a 13. Entonces hay que discriminar los dos tipos de acero que tiene una viga. El acero principal o acero longitudinal, que en la fotografía es el rojo, este acero absorbe los esfuerzos de flexo-compresión. Y el acero secundario o transversal, que son los estribos, aros o flejes, que absorbe la fuerza de corte. Y es lo que están aquí son grises, y acá no los muestran, pero los explican. Es decir, 11 estribos número 3, cada 13 centímetros en esta parte central,
Fíjense que cerca del apoyo se pegan más los estribos de esa manera. Entonces hay que discriminar el acero en dos. Acero principal o longitudinal, acero secundario o transversal. Siempre hay que discriminarlo de esa manera. Es como si le tomáramos una foto lateral al elemento estructural. Otra cosa, dentro de las longitudes están ya los empalmes o traslapos. Si ustedes se dan cuenta, los traslapos no están en la misma sección. Esto es un punto débil en la estructura y por ende no pueden haber más de un traslapo en la misma sección. Eso lo van a ver en las columnas, lo van a ver en las vigas y en todos los elementos estructurales. Dentro de la longitud de corte de las varillas ya está incluido el traslapo. Si ustedes suman aquí, háganme el favor, 2.65 más 3.13 más 2.65 más 3,13. Esa es la longitud de la viga de luz a luz 578. Mírenla, 578. Y si ustedes suman 256 más 450, les va a dar mayor. ¿Eso qué significa? Que aquí ya está incluido el traslapo. Fíjense, hay una diferencia de 1,5 metros. 1.48. Este 1.48 se reparte en este traslapo y se reparte en los ganchos. Y además de que des en cuenta que yo estoy midiendo las dimensiones desde el eje y esto entra un poquito más. O sea que dentro, si ustedes suman las longitudes de las varillas, siempre les va a dar mayor que la longitud del elemento. La razón es simple, están incluyendo los traslapos que para efectos prácticos de la varilla de media son, ¿cuántos centímetros? Elemento sometido a flexo compresión. Varilla de media, longitud de traslapo. Ajá. Marilyn. 60 centímetros. 60 centímetros. La varilla de media tiene 60 centímetros de traslapo en elementos sometidos a flexocompresión. La varilla de 5 octavos tiene 80 centímetros. La varilla de 3 octavos, si mal no estoy, tiene 50. Ahora, yo les voy a mostrar aquí una tablita. Esa tablita no tiene por qué aprendérsela. Eso simplemente, como uno trabaja tanto con varilla de media, se sabe uno la longitud de los traslapos. ¿Me están preguntando algo? Profe, no le entiendo muy bien, tengo mala señal. Ah, listo, Marilyn, no hay problema. Me quedé aquí, espérense un momentico. Diseño estructural. Cuando ustedes, en todas las marquillas, en la parte de abajo está, miren, aquí hacemos una ampliación bastante bien chévere de esto y aquí se los muestran con bastante detalle. Miren, siempre que ustedes quieran saber eso, miren acá esto. Aunque hay una formulita que es, creo que un número multiplicado por el número de la varilla y eso, pero eso no da. Para eso, no, mira, no te compliques la vida. Aquí está la tablita, miren, tómenle foto, yo no sé, como estas clases no son grabadas, apúntenla si quieren. Dimensiones de los ganchos estándar y longitud de traslapo de la varilla. Nos interesan los traslapos, fíjense. Número 3 es 40. Número 4, 60, la que yo les dije. Yo le había dicho 80, son 70 centímetros en la varilla número 5. Cuando yo no me acuerdo de una, veo la tablita y ya. Número 6, 85. Número 7, 1,25. La mayor es 1,40, que es la varilla número 8. Una vez le pregunté a una diseñadora estructural que fue alumna mía aquí como ustedes y me dice que 15 veces el número de la varilla, pero a veces eso nada más se cumple para la varilla número 4. Pero para la varilla número 5 no se cumple porque 15 por 5 da 75 y aquí da 70.
15 por 3 da 45 y aquí 40. ¿Perdón? No te escuché. Bueno, aquí están los traslapos. El que no se lo sabe, aquí está. Tómele foto, grábelo, escríbalo como quiera y ahí lo tiene. Yo siempre me sé la de la media porque la media es la varilla que uno más utiliza en la estructura. Estas 3 varillas son las que más utilizan. La de 1/4, que no está aquí, 3/8 y media. Son las varillas que uno más utiliza. ¿Ya puedo quitar esto? Aquí están los ganchos también, las longitudes, vean. Bueno, ya son las 10. Bueno, jóvenes, entonces continuamos la próxima clase con todo esto de la explicación de la cimentación. ¿Para cuándo quedó el examen? ¿Para el miércoles o para el viernes? Listo. De hoy en 8. Bueno, listo. Entonces hablamos el miércoles, seguimos con esto y el examen queda para el viernes. Bueno, que pasen un buen fin de semana. Hasta luego. Chao. Hasta luego.